Una transmisión en vivo, un error fatal. Eso es todo lo que se necesitó para convertir un informe de rutina en los 6 incidentes más horribles jamás capturados en televisión. Estos no son solo accidentes trágicos, son recordatorios claros de que en la televisión en vivo, la búsqueda de la historia perfecta puede exigir el precio máximo. Era el 23 de julio de 2016 cuando Paige Donovan, una meteoróloga de 29 años, tomó una decisión que le costaría todo. Conocida en toda la estación meteorológica como valiente y ambiciosa, Paige había construido su reputación durante 6 años yendo a lugares donde otros pronosticadores no se atrevían. Sus colegas a menudo bromeaban diciendo que ella perseguía tormentas como otros perseguían sueños. Pero en esta sofocante noche de Arizona, esa valentía resultaría fatal. Durante 3 días, Paige había estado rastreando lo que ella creía sería el sistema de tormentas eléctricas más significativo del verano que se acercaba a Phoenix. La enorme celda prometía ofrecer el tipo de imágenes dramáticas que separaban a los buenos meteorólogos de los excelentes. Mientras sus competidores jugaban a lo seguro con la cobertura interior, Paige vio una oportunidad en el peligro que se aproximaba. La plataforma de observación de la estación meteorológica había sido su objetivo toda la tarde. A pesar de la negativa inicial de su productor, los argumentos persuasivos de Paige sobre capturar imágenes que superaran a la competencia finalmente obtuvieron aprobación. La plataforma cubierta, rodeada de barandillas metálicas y alojamientos de equipos, ofrecía el punto de vista perfecto para mostrar el poder bruto de la tormenta. En el 10º piso de la torre de transmisión del centro, Paige tenía una vista despejada del horizonte de la ciudad y una posición peligrosamente expuesta una vez que la tormenta se acercara. Lo que nadie se dio cuenta fue que el sistema de puesta a tierra del edificio, instalado hace décadas, ya no cumplía con los estándares de seguridad modernos. Al acercarse la noche, Paige se posicionó en la cubierta con su camarógrafo. El sistema de tormentas, que inicialmente estaba ni 8 millas de distancia, comenzó a moverse más rápido de lo que los modelos meteorológicos habían pronosticado. Los relámpagos parpadeaban en la distancia como las propias luces estroboscópicas de la naturaleza, cada destello acercando el peligro a la estación del centro. Entonces todo cambió en un instante. Un rayo alcanzó la antena del edificio con fuerza devastadora. El sistema de puesta en tierra inadecuado falló catastróficamente. En lugar de dirigir la electricidad de manera segura al suelo, la corriente encontró caminos alternativos a través de la infraestructura metálica que rodeaba la posición de Paige. Aunque el sistema de protección contra sobretensiones del edificio se había instalado años atrás, sus cables de toma de tierra corroídos no podían canalizar de manera segura la corriente residual del rayo, permitiendo que la electricidad formara arcos de manera impredecible a través de la estructura. La sobretensión eléctrica viajó a través de las barandillas metálicas y las carcasas del equipo, creando un campo eléctrico mortal en la plataforma de observación. Paige, de pie cerca de la barandilla de metal mientras gesticulaba hacia la tormenta que se acercaba, se convirtió en una conductora involuntaria en la más violenta exhibición eléctrica de la naturaleza. En el momento en que sus manos tocaron la barandilla electrificada, una corriente residual estimada en aproximadamente 7000 voltios recorrió su cuerpo, energía que fue redirigida a través de la estructura metálica en lugar de recibir la carga completa del rayo. La electricidad entró por sus manos y salió por sus pies siguiendo el camino de menor resistencia humana a través de sus órganos vitales. Su corazón no pudo soportar la descarga y dejó de latir de inmediato. La descarga eléctrica causó un paro cardíaco instantáneo y parálisis respiratoria, efectos típicos en una electrocución por rayo. Paige colapsó inconsciente en segundos, con graves quemaduras eléctricas marcando los puntos de entrada y salida por donde había pasado la corriente. La misma descarga eléctrica que la mató también dañó el equipo de cámaras, cortando la transmisión en vivo y dejando a los espectadores mirando pantallas estáticas. La descarga también sobrecargó los protectores de sobretensión del estudio, quemando los relés de transmisión que enlazaban la torre de transmisión con la señal del estudio. Los equipos de emergencia llegaron a la estación meteorológica en cuestión de minutos. Encontraron a Paige en un paro cardíaco completo, con su cuerpo mostrando las señales reveladoras de trauma eléctrico. A pesar de la RCP inmediata y las medidas avanzadas de soporte vital, su corazón había sufrido un daño eléctrico irreversible. En el centro de trauma regional, los equipos médicos lucharon desesperadamente para reiniciar su corazón, pero la lesión eléctrica había sido demasiado severa. El mismo rayo que Paige había pasado su carrera estudiando, finalmente le había arrebatado la vida debido a una trágica combinación de infraestructura envejecida y una fracción de segundo en el momento. Fue el 15 de marzo de 2017 cuando el reportero de campo de 34 años, Tristan Cole, llegó a lo que se convertiría en su última asignación. Con 11 años de experiencia cubriendo noticias locales e historias de construcción, Tristan se había ganado una reputación como un periodista minucioso que no tenía miedo de acercarse a la acción. Sus colegas respetaban su dedicación a capturar el lado humano de cada historia. Pero en esta ventosa mañana, ese compromiso resultaría fatal. La asignación parecía bastante rutinaria, cubriendo la ceremonia de culminación de un nuevo edificio residencial en el centro de la ciudad.
El complejo de apartamentos de 12 pisos representó una adición significativa al vecindario, y Tristan había solicitado específicamente la historia debido a su experiencia en reportajes de construcción. Antes de instalarse, Tristan se registró en la oficina del sitio, recogió una credencial de visitante y recibió una breve orientación de seguridad, un paso rutinario en cualquier sitio de construcción activo. Le solicitaron que usara un casco y un chaleco reflectante, aunque su camarógrafo notó que Tristan tendía a acercarse más de lo que la mayoría de los reporteros lo harían para obtener una mejor toma. El sitio de construcción bullía de actividad mientras las cuadrillas se preparaban para la colocación ceremonial de la última viga. Tristan se posicionó estratégicamente para obtener los mejores ángulos a pesar de que el personal de seguridad le advirtió que se mantuviera dentro de las áreas designadas. El reportero veterano había cubierto docenas de proyectos de construcción locales y se sentía seguro de su capacidad para juzgar distancias seguras de la maquinaria pesada. Lo que preocupaba a los supervisores de construcción esa mañana eran las condiciones inusuales del viento. Las ráfagas alcanzaban 35 millas por hora, empujando los límites de la operación segura de la grúa. Sin embargo, con los medios presentes y horarios que mantener, se tomó la decisión de proceder con la ceremonia según lo planeado. La grúa Torre, un caballo de batalla de 15 años que había pasado su reciente inspección, estaba lista para izar la última viga de acero de 2 toneladas, la pieza ceremonial de coronación, en posición. En circunstancias normales, las operaciones de grúa se suspenden cuando los vientos sostenidos superan los 30 millas por hora o las ráfagas alcanzan los 40 millas por hora. El oficial de seguridad del sitio había mencionado que estaba cerca de ese umbral, pero la presencia de funcionarios locales y medios de comunicación creó una presión sutil para continuar de todos modos. Desconocido para todos en el lugar, los registros de mantenimiento habían documentado fugas de fluido hidráulico en el ensamblaje del brazo durante el mes pasado. Se habían realizado reparaciones temporales, pero los reemplazos hidráulicos completos se pospusieron hasta la finalización del proyecto. El equipo de mantenimiento subcontratado había documentado el problema, pero lo marcó como no crítico, lo que significa que las reparaciones podrían esperar mientras la presión hidráulica se mantuviera estable. Con plazos ajustados y cláusulas de penalización inminentes, la dirección decidió monitorear la fuga en lugar de detener las operaciones. La combinación de equipos envejecidos, hidráulica comprometida y condiciones climáticas extremas estaba creando una tormenta perfecta de falla mecánica. Tristan comenzó su transmisión en vivo entrevistando al jefe de obra sobre los hitos de construcción. El equipo de cámara se instaló aproximadamente a 18 metros de la base de la grúa fuera de la zona de exclusión marcada. Pero durante la cobertura en vivo, Tristan avanzó instintivamente para encuadrar mejor la grúa detrás de él, cruzando la zona restringida por solo unos pocos metros. Su entusiasmo era evidente mientras describía el desarrollo local que se levantaba detrás de él, sin darse cuenta de que estaba dentro del radio potencial de caída de la grúa. La ceremonia comenzó con el operador de la grúa iniciando el delicado proceso de levantar la viga de acero. A medida que la carga ascendía hacia la cima del edificio, una ráfaga de viento repentina de 42 millas por hora golpeó la pluma extendida. La fuerza lateral adicional combinada con la carga pesada creó tensiones que el sistema hidráulico comprometido simplemente no pudo manejar. La ráfaga repentina introdujo una carga lateral que el brazo de la grúa no estaba diseñado para resistir. El anillo de giro que permite que la pluma gire se bloqueó bajo la tensión. Un momento después, toda la sección superior se desprendió de su conexión giratoria, enviando la pluma y la cabina hacia abajo. Tristan escuchó el fuerte chirrido metálico y miró hacia arriba para ver la estructura de acero cayendo directamente hacia su posición. A pesar de sus rápidos reflejos e intento de correr, las leyes de la física fueron implacables. El boom lo golpeó en 1,5 segundos, aplastándolo instantáneamente contra el suelo de concreto. El sonido de molienda duró menos que un latido, lo justo para que Tristan mirara hacia arriba. Los testigos recordaron más tarde que comenzó a moverse antes de que el acero se fusionara con su figura. A esa altura, la sección que caía golpeó el suelo en menos de 2 segundos. El impacto fue tan severo que la muerte fue instantánea. El trauma aplastante en su cabeza, pecho y columna no dejó posibilidad de sobrevivir. Los trabajadores de la construcción que presenciaron el accidente quedaron en silencio, incapaces de comprender cuán rápidamente la ceremonia rutinaria se había convertido en tragedia. La transmisión en vivo se congeló a mitad de la oración, dejando a los espectadores mirando un cuadro vacío antes de que la emisión se cortara abruptamente a negro. Era el 8 de septiembre de 2015 cuando Mara Jennings, reportera de tráfico de 31 años, subió a lo que sería su último paseo en helicóptero. Con 8 años de experiencia en transmisión aérea, Mara se había convertido en la voz tranquila en la que los conductores de Los Ángeles confiaban durante sus batallas diarias con el tráfico. Conocida por su comportamiento imperturbable durante situaciones de tráfico caóticas, ella había ganado respeto en toda la industria por su profesionalismo y dedicación a mantener a los conductores seguros. Esa mañana de martes prometía ser particularmente desafiante para los notorios patrones de tráfico de Los Ángeles.
Un proyecto de construcción en una de las principales rutas interestatales de la ciudad estaba causando retrasos sin precedentes, congestionando el tráfico por millas. Mara había solicitado específicamente el turno de la mañana temprano para proporcionar una cobertura completa de lo que los funcionarios de transporte estaban llamando el peor congestionamiento relacionado con la construcción en la historia de la ciudad. El helicóptero de noticias despegó de su helipuerto en el centro de la ciudad al amanecer sobre la extensa metrópoli. Mara se acomodó en su posición familiar. Auriculares ajustados y notas organizadas, lista para guiar a millones de viajeros urbanos un día más. Lo que no sabía era que su aeronave había estado experimentando problemas intermitentes de comunicación por radio durante 3 días, obligando a su piloto a confiar más en la navegación visual. Mientras el helicóptero ascendía a su altitud estándar de reporte de 1000 pies sobre el corredor de autopista congestionado, el control de tráfico aéreo notaba una mañana inusualmente ocupada en los cielos. 5 helicópteros de noticias y 2 aeronaves de la policía estaban operando en el mismo espacio aéreo general, todos atraídos para cubrir la enorme interrupción del tráfico. La convergencia de tantas aeronaves estaba creando un baile aéreo complejo que requería una coordinación precisa. El peligro comenzó a formarse cuando el helicóptero de una estación competidora se acercó desde el este, buscando también el mejor punto de vista para cubrir el mismo incidente masivo de tráfico. Ambas aeronaves operaban a altitudes similares, atraídas por la representación visual más dramática de la crisis de transporte de la mañana. Los pilotos eran profesionales experimentados, pero la combinación de tráfico aéreo intenso y comunicaciones de radio comprometidas estaba creando una situación potencialmente peligrosa. Mientras Mara continuaba su transmisión en vivo, describiendo rutas alternativas y tiempos de demora estimados, su piloto inició un giro para mantener una separación segura de la aeronave que se aproximaba. Los protocolos estándar de aviación requerían una coordinación clara por radio, pero el transceptor defectuoso del helicóptero de Mara causaba estática intensa, bloqueando una advertencia sobre la convergencia de aeronaves cercanas. La colisión ocurrió con una aterradora rapidez. El rotor de cola del helicóptero competidor golpeó el ensamblaje del rotor principal de la aeronave de Mara, enviando fragmentos de palas del rotor y escombros dispersos por el aire. Ambos helicópteros perdieron inmediatamente su capacidad de mantener un vuelo controlado, entrando en descensos rápidos que terminarían en tragedia. El helicóptero de Mara, habiendo perdido completamente su rotor principal, cayó aproximadamente 335 metros en segundos. La aeronave chocó contra la mediana de concreto de la autopista en alta velocidad, causando un colapso estructural inmediato que mató a ambos ocupantes al instante debido a un trauma masivo por impacto. El accidente resultó en un incendio de combustible inmediato que envolvió los restos de la aeronave. El mismo atasco de tráfico sobre el que Mara había estado informando se convirtió en el escenario de sus momentos finales, mientras los equipos de emergencia luchaban por llegar al lugar del accidente a través de la misma congestión que había dedicado su carrera a ayudar a otros a navegar. Era el 14 de octubre del año 2017 cuando Damon Ellis, un reportero deportivo de 28 años, llegó a lo que se convertiría en su última asignación. Con 5 años de experiencia cubriendo deportes universitarios, Damon se había ganado una reputación como un periodista enérgico que aportaba un entusiasmo genuino a cada juego que cubría. Sus colegas lo conocían como alguien que siempre daba lo mejor de sí para capturar la foto perfecta. Pero en este sábado de regreso a casa en Texas, esa dedicación resultaría fatal. La tarea era cubrir el partido de regreso a casa entre 2 universidades rivales. La atmósfera era eléctrica, con exalumnos regresando al campus y estudiantes preparándose para lo que prometía ser uno de los juegos más emocionantes de la temporada. Damon había solicitado específicamente esta asignación debido a su experiencia en deportes universitarios y su capacidad para capturar la emoción cruda que hacía que estas rivalidades fueran atractivas. Al llegar 3 horas antes del inicio del partido, Damon estaba decidido a crear una cobertura completa que exhibiera toda la experiencia del regreso a casa. Había convencido a su productor de que le dejara transmitir desde una plataforma temporal erigida en la parte superior del estadio, argumentando que la posición elevada proporcionaría tomas espectaculares del público y daría a los espectadores una perspectiva única. El estadio era una estructura de concreto de 40 años que había albergado innumerables partidos a lo largo de las décadas. Aunque los equipos de mantenimiento habían señalado algunas preocupaciones estructurales con la cubierta superior durante las inspecciones de rutina, la instalación había sido autorizada para su uso normal. La plataforma de transmisión temporal había sido instalada por un subcontratista utilizando puntos de montaje que parecían seguros, pero que no habían sido probados adecuadamente para el peso adicional del equipo de transmisión. El subcontratista había reutilizado pernos de anclaje de décadas de antigüedad incrustados en concreto desgastado, sin saber qué años de corrosión habían debilitado su agarre. Los cantos sincronizados de la multitud amplificaron las vibraciones estructurales, coincidiendo con la frecuencia natural de la plataforma, un fenómeno que los ingenieros llaman resonancia, lo que aceleró rápidamente el aflojamiento. A medida que se acercaba la hora del partido, el estadio comenzó a llenarse con una multitud entusiasta que finalmente alcanzaría casi su capacidad total, con decenas de miles de espectadores llenando las gradas.
La energía era palpable mientras los aficionados llegaban a sus asientos vistiendo los colores del equipo. Damon se posicionó en la plataforma con su camarógrafo, emocionado por las imágenes dramáticas que capturarían. Damon comenzó su programa en vivo antes del juego, entrevistando a exalumnos y describiendo la increíble atmósfera que se estaba formando a su alrededor. Su entusiasmo era contagioso mientras pintaba un panorama del fútbol americano universitario en su máxima expresión, con fanáticos apasionados creando un ambiente que ejemplificaba el atletismo amateur. Los pernos de montaje se habían instalado según las especificaciones estándar, pero las vibraciones constantes de la multitud estaban produciendo tensiones que el montaje nunca estaba destinado a soportar. El movimiento rítmico estaba aflojando gradualmente las conexiones, creando una situación peligrosa que nadie podía detectar. Damon notó que la plataforma comenzaba a balancearse ligeramente, pero asumió que era un movimiento normal debido a la actividad de la multitud. Había trabajado en estructuras temporales antes y confiaba en que se habían seguido los protocolos de seguridad adecuados. Su enfoque se mantuvo en ofrecer una cobertura convincente, sin darse cuenta de que la integridad estructural de la plataforma se estaba deteriorando rápidamente. El fallo ocurrió sin previo aviso. Los pernos de montaje de repente cedieron por completo, causando que toda la plataforma se separara de sus puntos de anclaje. Raymond y 800 libras de equipo de transmisión comenzaron a caer 85 pies hacia la explanada de concreto abajo. La caída duró solo 2,3 segundos. Golpeó la superficie de concreto con una fuerza tremenda, sufriendo un trauma fatal en la cabeza y muerte instantánea. Era el 12 de diciembre de 2017 cuando la reportera de campo de 26 años, Caroline Mercer, tomó la decisión que definiría su última transmisión. Con 4 años de experiencia cubriendo desastres naturales en el sur de California, Caroline se había ganado una reputación como una periodista dedicada que nunca se echaba atrás ante asignaciones peligrosas. Sus colegas admiraban su compromiso inquebrantable de contar historias importantes. Pero en esta ventosa tarde de diciembre en las estribaciones del sur de California, esa dedicación intrépida resultaría fatal. La tarea era cubrir las evacuaciones obligatorias en una comunidad de montaña amenazada por un incendio forestal que se propagaba rápidamente y que ya había consumido 12.000 acres de terreno afectado por la sequía. El incendio estaba siendo impulsado por los poderosos vientos de Santa Ana que empujaban las llamas hacia las áreas residenciales con una velocidad e intensidad sin precedentes. Se había ubicado en un punto de control de evacuación residencial para entrevistar a los residentes que huían y documentar los esfuerzos de respuesta a la emergencia. El puesto de control estaba estratégicamente ubicado en una carretera de montaña que servía como la principal ruta de escape para cientos de familias cuyas casas estaban directamente en la trayectoria proyectada del incendio. Su furgoneta de noticias estaba equipada con equipo de comunicación de emergencia, pero el terreno montañoso había estado causando contacto por radio intermitente. Los funcionarios de bomberos habían estado advirtiendo a todo el personal de los medios de comunicación que los patrones cambiantes del viento podrían cambiar la dirección del fuego rápidamente y sin previo aviso. Los vientos de Santa Ana eran famosos por su imprevisibilidad, capaces de convertir una situación controlada en una emergencia que pone en peligro la vida en cuestión de minutos. A pesar de estas advertencias, Caroline insistió en permanecer en el área para proporcionar una cobertura completa a medida que avanzaba la tarde. Caroline realizó entrevistas con familias evacuadas, capturando su miedo y determinación al huir de sus hogares. Su reportaje fue cautivador y humano, mostrando a los espectadores el verdadero impacto de los desastres naturales. El punto de control de evacuación estaba lleno de actividad mientras los vehículos de emergencia guiaban a los residentes a un lugar seguro. Los patrones de viento que habían sido estables durante la mañana comenzaron a cambiar dramáticamente. Lo que había sido un incendio predecible de repente se convirtió en un monstruoso impredecible, impulsado por vientos de Santa Ana de 72 km por hora. La velocidad de avance del fuego aumentó de 1,5 km por hora a un aterrador 5 km por hora, con llamas alcanzando alturas de 12 metros y temperaturas que superan los 982 grados Celsius. Los oficiales de bomberos anunciaron inmediatamente que todo el personal debía evacuar el área de control, ya que el cambio de viento había puesto la ubicación directamente en el nuevo camino del fuego. Caroline recibió la orden de evacuación, pero decidió continuar transmitiendo mientras se dirigía hacia su camioneta de noticias, con la esperanza de capturar imágenes del frente del fuego que se acercaba. El aire sobrecalentado delante de las llamas creó un entorno que era letal incluso antes de que el fuego mismo llegara. Las temperaturas se dispararon por encima de los niveles soportables mientras el humo tóxico llenaba el aire, haciendo imposible respirar. Caroline sufrió una grave inhalación de humo cuando el oxígeno fue consumido por el infierno que se acercaba, seguido de quemaduras de tercer grado en el 85% de su cuerpo cuando el fuego envolvió su posición. Las intensas condiciones del incendio impidieron que los equipos de emergencia llegaran a su ubicación durante 47 minutos. Cuando los bomberos finalmente la encontraron, Caroline había sucumbido a la inhalación de humo y a las lesiones térmicas. Fue el 19 de enero de 2018 cuando el reportero de 33 años Jared Fulton llegó a lo que sería su última asignación.
Con 9 años de experiencia cubriendo eventos climáticos severos en todo el Medio Oeste, Jared se había ganado una reputación como uno de los reporteros más minuciosos y conscientes de la seguridad en la región. Sus colegas respetaban su meticulosa preparación y su enfoque profesional para cubrir el clima peligroso. Pero en esta fría noche de Oklahoma, incluso su naturaleza cuidadosa no pudo protegerlo de una trágica falta de comunicación. La asignación era cubrir una tormenta de hielo histórica que había dejado cortes de energía generalizados y creado condiciones peligrosas en toda el área metropolitana de Oklahoma City. La acumulación de hielo había alcanzado niveles sin precedentes, con algunas áreas reportando más de 3 pulgadas de hielo cubriendo árboles, líneas eléctricas y carreteras. La lluvia helada también había inutilizado varias torres de telefonía celular, obligando a los equipos de emergencia a depender de la comunicación por radio irregular y de informes escritos a mano. La tormenta había azotado la región durante 2 días, convirtiéndola en un paisaje tan hermoso como mortal. Jared se había colocado en un barrio residencial para documentar la acumulación de hielo y entrevistar a los residentes que estaban lidiando con cortes de energía prolongados en temperaturas bajo cero. La ubicación parecía ideal. Ofreció imágenes dramáticas de árboles cargados de hielo y le permitió mostrar el impacto de la tormenta en familias comunes. Lo que no sabía era que los registros de servicios públicos para el área estaban incompletos debido a fallas de comunicación relacionadas con la tormenta entre las cuadrillas de reparación. Las cuadrillas de servicios públicos habían estado trabajando día y noche para restablecer la electricidad, enfrentándose a la acumulación de hielo y la amenaza continua de ramas de árboles que caían cargadas de hielo. Las líneas eléctricas que las cuadrillas creían que habían sido desenergizadas a veces seguían llevando corriente eléctrica peligrosa debido a la documentación incompleta durante los caóticos esfuerzos de restauración. Al acercarse la noche, Jared comenzó a prepararse para su transmisión en vivo cerca de lo que parecía ser un lugar seguro, lejos de las principales líneas eléctricas. El escenario a su alrededor era a la vez hermoso y ominoso. Los árboles se doblaban bajo el peso del hielo, creando un paisaje cristalino que brillaba bajo las luces de la calle. La temperatura ya había bajado a 18 grados Fahrenheit. Jared comenzó su transmisión en vivo por la noche de pie cerca de los árboles cubiertos de hielo para demostrar el impacto dramático de la tormenta en el área residencial. Su informe fue informativo y convincente, mostrando a los espectadores los desafíos reales que enfrentaban los residentes durante cortes de energía prolongados en condiciones invernales peligrosas. Describió la belleza y el peligro de la acumulación de hielo mientras mantenía su comportamiento profesional. El fallo catastrófico ocurrió sin previo aviso. La rama del roble, que ya no podía soportar el enorme peso del hielo acumulado, se rompió completamente y comenzó a caer hacia el suelo. La rama golpeó una línea eléctrica que las cuadrillas de servicios públicos habían creído incorrectamente que estaba desconectada de la red eléctrica. La línea todavía estaba energizada por una subestación cercana después de la reconducción automática de la red minutos antes. El impacto hizo que la línea eléctrica se rompiera y cayera directamente sobre Jared, quien estaba a 2,5 metros de distancia y no tuvo tiempo de reaccionar. La corriente eléctrica de 13.200 voltios causó un paro cardíaco inmediato al entrar en su cuerpo por el hombro y salir por la pierna. Los testigos vieron un destello azul blanco brillante cuando el cable tocó su hombro, iluminando momentáneamente la escena cubierta de hielo. La descarga eléctrica lo mató al instante. Los servicios de emergencia llegaron en 12 minutos, pero encontraron que la muerte había sido instantánea. La transmisión en vivo capturó todo el incidente antes de que el operador de cámara apagara el equipo. Jared fue declarado muerto en la escena por paro cardíaco eléctrico. Gracias por mirar. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora.